Le damos la bienvenida primero a los Fernando. dos, esperemos que los hayamos presentado medianamente bien los dos y queremos remarcar con ustedes la importancia de la presidencia de Menem y de este hecho trágico para nuestra provincia. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Un gusto. ¿Cómo anda Fernando? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo anda Santoro? Buenas noches. Bueno, comenzamos le pedimos disculpas a Santoro, vamos a comenzar con el local, que es con Fernando. ¿Qué lectura tenemos que hacer de esta decisión de Río Tercero, que ya lo había declarado días anterior como persona no grata? Bueno, días anterior no, cuando se festejaba otro aniversario trágico de la explosión en noviembre, como persona no grata, y ahora como el único municipio, la única ciudad en todo el territorio que no quiere adherir al duelo? Bueno, en principio es obviamente una decisión de tono político en el sentido más general y amplio de la palabra, pero a la vez, de alguna manera, interpreta seguramente la impresión, la sensación o lo que quisiera decir la mayoría de los riotercerenses. Seguramente la amplia mayoría de los habitantes de esta ciudad, de 50.000 habitantes, viene sosteniendo hace ya muchos años que las explosiones que configuraron el peor día de su historia, ¿no? Con 7 muertos, 300 heridos, daños materiales millonarios, etcétera, tienen directa relación con un hecho central que es el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. En el caso de la fábrica militar de Río Tercero, fundamentalmente con los episodios vinculados a las exportaciones clandestinas a Croacia. Y en ese caso no hay forma de desligar al poder político de entonces, cuya cabeza evidentemente era Carlos Menem, del episodio de la venta de armas en general y de las explosiones del 3 de noviembre del 95 en particular. De alguna manera, creo que esa decisión del municipio interpreta lo que la mayoría de los vecinos de esta ciudad piensan, creen, sostienen, y no de ahora, sino desde hace muchos años. No digo desde los 25 años que se cumplieron del hecho, pero casi. Gracias. Daniel, ¿estás ahí? Buenas noches. ¿Daniel Santoro? Sí, buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Buenas noches. Daniel, ahí contabas, no sé si lo escuchabas a Fernando. Sí, te escucho perfectamente, adelante. Parte de la historia de lo sucedido Perfecto. ahí. Y hace referencia al tráfico de armas a Croacia que vos investigaste. ¿De qué se trató eso? Estamos hablando de un tráfico de 6.500 toneladas de armas y municiones, de armas de guerra, que entre el año 1995, el año 1991 y el año 1995 fueron contrabandeadas a estos dos países en guerra, a Ecuador, que estaba en guerra con Perú por la cordillera del Cóndor, y a Croacia, que estaba en la guerra de los Balcanes con Serbia. Obviamente la fábrica militar de Río Tercero, Diego, fue un engranaje clave porque la mayor cantidad de las armas, sobre todo los cañones pesados, de 105 y de 155 milímetros, que le sacaron al ejército los menemistas, los embalaron y les borraron el número de serie en la fábrica de Río Tercero, y de ahí los trajeron al puerto de Buenos Aires. En el puerto de Buenos Aires los embarcaron en buques, en el buque Rijeka Express hacia Croacia. Entonces había que borrar pistas. Por eso es que la justicia de Córdoba determinó que, bueno, Fernando lo debe saber mejor que yo, que la voladura no empezó por un hecho circunstancial, sino que tuvo que haber un incendio intencional del trotil, que fue lo que inició esa cadena de explosivos, digo. En definitiva, estamos ante un hecho que va a terminar algunos hablan de un tercer atentado que tuvo Argentina, después de lo que ha pasado con la mutual israelí, con la embajada. El tercer atentado es el que pasó en nuestra provincia, en Río Tercero. ¿Es otra causa vinculada al menemismo o la época de la presidencia de Menem que va a quedar totalmente impune? Bueno, creo que es para los dos la pregunta, pero empiezo
la causa de Río Tercero va a quedar en términos del juicio a Carlos Menem, que era el que faltaba y que tenía fecha de inicio para este próximo 24 de febrero, impune en el sentido claramente de que ese segundo juicio que tenía Menem como único imputado, esa segunda parte, digamos, del juicio, directamente no va a ser concretado porque Menem, obviamente, al morir queda sobreseído por fallecimiento, como indica la norma jurídica, vale decir, la causa ya no va a evolucionar más, la causa se cierra. De todas maneras, lo de impunidad podría ser discutido en términos de que esta misma causa tuvo un juicio, un primer juicio penal en el 2014, en el cual el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a 4 militares que eran mandos medios de fabricaciones militares y que la sensación que quedó entonces era que al juicio le faltaba algo para cerrar con cierta lógica. Ustedes pueden recordar que en aquella sentencia de la Justicia Federal Cordobesa, que previamente había dictado una falta de mérito para el expresidente Carlos Menem, aquella sentencia, aquella condena para 4 militares que tenían cargos jerárquicos dentro de fabricaciones militares, eran básicamente apuntaban a que fue un hecho intencional, programado, organizado. Graficaron o concluyeron de que fue parte de lo que ellos llamaron un aparato organizado de poder, y que los condenados eran autores mediatos, que era la misma figura que se aplicaba en la imputación o el procesamiento a Menem para esta segunda fase del juicio. El gran interrogante, la gran contradicción que generaba aquel fallo judicial del 2014 era que si hubo un aparato organizado de poder para concretar, para planificar, para organizar las explosiones, con el objetivo de ocultar las maniobras de ventas clandestinas de armas, tal como el propio fallo decía, era inexplicable que los responsables de ese aparato organizado de poder fueran solo mandos medios dentro de una empresa estatal. O sea que siempre en ese juicio faltaron las responsabilidades tanto militares como políticas jerárquicas superiores que podrían haber o que en esa lógica deberían haber sido las máximas responsabilidades de ese aparato de poder al cual el fallo aludía. Desde ese punto de vista, la evolución de la causa judicial de las explosiones de Río Tercero queda ahora trunca, limitada, o hasta aquí llegó, digamos, no tiene más evolución en términos de causa penal. Daniel, en esto que contaba recién Fernando de los altos mandos del Ejército y de las Fuerzas Armadas e inclusive del gabinete presidencial, ¿qué pudiste reconstruir vos? ¿Cuál fue esa cadena de responsabilidad según tu investigación? Bueno, fabricaciones militares estaba, Diego, en manos de un menemista de La Rioja, Luis Arlenga, y manejada a través de las bambalinas por Emil Yomal. Entonces es cuñado de Menem en cuanto a el tráfico de armas. En un momento, en la causa del tráfico de armas, también estuvo procesado el ex jefe del ejército Martín Baza. Después Casación anuló ese procesamiento, pero como decía Fernando, yo hice la colimba, yo no sé si ustedes hicieron la colimba, son jóvenes. Somos jóvenes, pero ¿no? en la colimba te faltaba una munición del fusil FAL y pasabas un fin de semana preso, hacer un sumario y demás. Acá, obviamente, todavía hoy en día al ejército argentino le faltan cañones de 155 milímetros. Entonces yo coincido con Fernando que hubo una cadena de mandos que tiene una responsabilidad por lo menos política, yo no sé, jurídica. En el caso de Menem, vos sabés, Diego, que él estuvo condenado a 7 años y medio de prisión por el tráfico de armas a Ecuador y a Croacia, aunque el año pasado la Cámara de Casación aplicó lo que se llama el principio del plazo razonable, es decir, que el Estado había perdido la capacidad de perseguirlo judicialmente a Menem
porque ya habían pasado por el tráfico de armas más de 16 años desde que ocurrieron los hechos. En ese sentido, Daniel, recuerdo también que habían pasado algunas muertes extrañas, ¿no? En ese caso, una caída de un helicóptero en un campo de polo, que también caracterizó algunas épocas de algunos momentos de esa década, ¿no? ¿Estuvo relacionado a algunas muertes más, aparte de las 7 muertes de Río Tercero? Veo que sos un buen lector, Diego, exactamente. El agregado militar, el agregado de la Fuerza Aérea, que en el año 95 estaba en Perú y que dio la alerta de que había un tráfico de armas a Ecuador, murió en ese accidente aéreo en el campo de Po, unos meses después que hicimos la denuncia en el diario Clarín, por un lado, y después el gran organizador del tráfico en sí, que eran dos, uno era Diego Palleros, un coronel retirado del ejército que estuvo bastante tiempo fugado en Sudáfrica, y otro era el capitán Estrada, capitán de la Armada, que apareció muerto de un balazo, apareció suicidado con pastillas para dormir en su departamento, con la puerta cerrada, con botellas de champán y con películas pornográficas adentro de su departamento. Así que hubo una cadena de muertes sospechosas, aparte del pago de coimas que está comprobado que recibió Sarlenga, el exministro de Defensa Herman González y otros de los que estaban detrás de la manga para decir que las armas eran para Panamá y Venezuela, cuando en realidad fueron trianguladas a Ecuador y Croacia, digo. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar en Córdoba en Posta. Es un gusto para mí. No, por favor. Fernando, gracias, muchas gracias. Fernando, antes de irnos, las explosiones en Río Tercero, ¿te encuentran en Córdoba o ahí en Río Tercero? Yo sigo viviendo en Río Tercero, pero laboralmente, digamos, trabajo en La Voz del Interior en Córdoba, aunque pandemia. ¿Pero ese día estabas ahí, Fer? Más remoto que nunca, y en estos días de vacaciones, además. Así no, pero el día de las explosiones, ¿vos estabas en Río Tercero? No, yo el 3 de noviembre yo trabajaba en Tribuna, un semanario de Río Tercero, y me encuentran las explosiones en mi casa, y a las 9 de la mañana y a las 9:05 me encuentran en la portería de la fábrica militar. Está bien, eso como periodista. Yo te quiero preguntar ahora como vecino de Río Tercero. Vos estabas desayunando, porque en realidad te encontraba desayunando o yendo al trabajo o yendo a la escuela con los chicos, ¿no? El momento que algo empezó. Así. Bueno, a vos exactamente. A vos te encuentras desayunando. Sí. Bueno, ¿y qué te acordás de ese día? Recuerdo, yo vivía en un barrio bastante alejado del polo fabril, de la fábrica militar. Recuerdo una detonación, una explosión muy, muy fuerte. La primera impresión, al menos en el sector donde yo vivía, era que a algún vecino le había explotado una garrafa de gas o algo por el estilo, porque era un ruido como muy cercano, a pesar de que era a varios kilómetros de donde yo vivía. Cuando salgo a la vereda para ver qué había ocurrido, lo que se veía desde ese sector, Barrio Las Flores, era un enorme hongo, humo, que que cualquier riotercerense reconoce la ubicación del polo químico y fabril de la ciudad, donde hay varias industrias fundamentalmente químicas. La propia fábrica militar tiene su principal actividad también en la producción química. Cuando identifico ese lugar y sabiendo lo que eso representaba para la ciudad, una reacción casi instintiva, tomé el auto y salí rápidamente hacia ese sitio. Bueno. Cuando voy llegando a la fábrica militar, en realidad el desconcierto ahí en cada uno de los barrios era enorme y nadie sabía qué había ocurrido, qué estaba ocurriendo, y el temor tanto mío como de la gente en general era de una detonación, un accidente, una situación extraña y grave dentro del polo químico, lo cual también era una representación de un riesgo muy grande para la ciudad.
Cuando yo llego a la fábrica militar fue en el barrio de los operarios, de los trabajadores de la fábrica, que la gente salía disparada y que gritaba son los polvorines, rajemos todos. Cuando me doy cuenta, yo arriba de mi auto tenía 4 o 5 personas que se me habían subido de prepo para que lo sacara de ahí, y ahí me agarra la segunda explosión, que ya fue mucho más grave porque la primera había sido básicamente una explosión de trotil, de pólvora, de tambores, de explosivos, pero sin proyectiles. La segunda ya tenía un altísimo contenido de proyectiles de guerra, los proyectiles de 155 milímetros, de 55 milímetros, etc. Era un bombardeo, digamos. Era salir con el auto y ver que caían esquirlas, bombas, pedazos de uno no sabía qué, a metros de uno. Ese fue el escenario ahí, el instantáneo, digamos, el de ese momento. Fernando, muchas gracias por todo lo que nos contaste y la verdad que entendemos ahora, gracias a lo que dijiste, también a lo que dijo Daniel Santoro, por qué Río Tercero no adhirió a este duelo que dispuso el Gobierno Nacional. Fernando, ¿estás ahí para despedirte? Sí, señor. Gracias por la comunicación y un abrazo para ambos. Gracias, Fer.